muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este lugar de adoración, a este culto de gloria y de honra y alabanza a nuestro Dios. Ya le hemos alabado anteriormente con una canción y otra manera de alabarle es también el estar aquí reunidos. Porque esa es la voluntad de Dios, hermanos. Dios quiere que nosotros nos reunamos como iglesia, Dios quiere que nosotros estemos juntos. Por eso nos puso en una familia, para podernos alentar, para podernos ayudar, para podernos animar también y para que juntos alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios, hermanos. Yo quiero pedirle el favor a nuestro hermano Alexandre para que antes que nada se me olvidaba una bienvenida, un saludo de bienvenida a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales y el Señor les bendiga. Mi hermano Alexander, si por favor puede orar por la ofrenda. Amén. Adelante. Señor y Padre de la Gloria, te damos gracias por una vez más permitirnos estar en comunión contigo, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por la provisión de cada uno de nuestros hermanos, para que tengamos un plato de comida en nuestra mesa, Señor, y poder también ayudar y poder edificar tu obra, Padre Santo, en todo el mundo. Te pedimos, Padre Santo, por lo empleo de cada hermano, Padre Santo, para que Él toque su corazón conforme a lo que tú hayas puesto en nuestros corazones para que podamos ofrendar. Te agradecemos, Padre, por tantas bendiciones que nos das. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bueno, es un privilegio, de verdad, hermanos, poder ofrendar para la obra del Señor. Recuerden que damos no de lo que tenemos, sino de lo que ya Dios nos ha dado. Y realmente Dios nos da más de lo que merecemos y aún más de lo que necesitamos. Porque como oraba nuestro hermano, no nos falta, nunca nos ha faltado el sustento en nuestro hogar, en nuestra mesa y así también nuestra familia. Bueno, yo quiero invitarlos, por favor, hermanos, para que nos ubiquemos en el libro de los Jueces, en el capítulo 2. Jueces capítulo 2, lo encontramos después de Deuteronomio, para que lo encontremos fácil. Está después de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Jueces capítulo 2. Lo vamos ubicando y ya les digo qué versículos vamos a leer. Sí. Está Deuteronomio, Josué y Jueces. Capítulo 2, donde vamos a leer el verso 10. Quienes puedan, por favor, pongámonos de pie para dar honra a la palabra de Dios. Si alguien quiere dar lectura, es solamente un verso. A ver, mi hija quiere por aquí leerla adelante. Jueces, capítulo 2, verso 10. Dice la palabra de Dios: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. 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 Hasta ahí la palabra de Dios. Ya pueden sentarse en gracias. Sí. Bueno, quiero poner este sermón en manos del Señor una vez más. Padre Santo de la Gloria, quiero poner este sermón en manos tuyas, Señor, esta predicación de tu palabra, para que seas tú hablando a través mío, Señor, y que tu Santo Espíritu sea dando convicción de tu palabra, de tu verdad. Por favor, abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu voluntad cada día más, Señor. Ayúdanos a que nuestro oír sea con fe, Señor, para que la palabra surja el efecto que debe ejercer en cada uno de nosotros, Señor. Y llévate la gloria y la honra, Señor,
porque solo tú la mereces y es tu palabra la que predicamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, el título de este sermón, hermanos, es Pueblo sin memoria. Para quienes están apuntando, pueblo sin memoria. Después de la muerte de Josué, leyendo el contexto, para ponernos un poquito en contexto sobre este pasaje, después de la muerte de Josué, hijo de Nun, quien fue jefe del ejército de Israel y estuvo hombro a hombro con Moisés presenciando cómo se dirigía el pueblo, Josué estuvo al lado de Moisés y fue Moisés quien lo escogió como su ayudante, y más adelante Dios mismo fue quien confirmó y respaldó esa selección que Moisés había hecho sobre Josué. Cuando Dios manda a Moisés que comisionara a Josué como su ayudante, como su colaborador, como su sucesor. Y eso lo podemos confirmar en Números capítulo 27, del verso 15 al 23. Dice que estuvo Josué al frente, dirigiendo al pueblo de Israel como lo había aprendido de Moisés. Y así lo hizo hasta los días de su muerte. El contexto nos muestra que Josué, de la mano de Dios, libró una y otra batalla a favor del pueblo de Israel, puesto que era un gran estratega militar, pero también iba además de eso, pues principalmente la mano de Dios que estaba sobre él. Era un gran estratega militar y incentivó y ayudó al pueblo a ser temeroso de Dios, ayudó al pueblo a servirle con integridad, a servirle con verdad, a ser obedientes a la voluntad del Señor. A lo largo de sus días, Josué mostró obediencia a Dios y incentivó al pueblo también para que fuese obediente así como él lo era. Pero venida su muerte, toda aquella generación también pereció y se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni tampoco conocía las obras que él había hecho por Israel, de cómo lo sacó de la esclavitud de Faraón, de cómo los sustentó mientras pasaron por el desierto, de cómo les proveyó de comida, de agua, porque para ninguno de nosotros es un secreto que en un desierto es escaso el alimento, como también es escasa el agua. En algunos lugares no, por eso lo llaman desierto, porque no hay absolutamente nada. Pero gracias a la misericordia de Dios y el amor de Dios por su pueblo, los sustentó tanto de comida como de bebida, los protegió del sol, los protegió también de los peligros. Y además de eso también los libró de las mordeduras de las serpientes. Bueno, son muchas las cosas y los milagros que el Señor hizo al pueblo de Israel. Había muchos peligros en el desierto también. Además de eso, el Señor abrió el mar en dos, el mar rojo en dos, para que Israel pasara por medio de él como por tierra seca. Luego cerró nuevamente el mar para que el ejército pasara como por tierra seca, hermanos. Son muchas
el ejército para que el pueblo pasara por tierra seca, perdón, y después de eso cerró las aguas para que el ejército de Faraón pereciera bajo el agua, el ejército que los estaba persiguiendo para que no fueran librados de la esclavitud. Son muchos los milagros y las proezas que Dios hizo por el pueblo de Israel, muchas las maravillas que vemos a lo largo de la escritura, hermanos. Es importante conocer o ponernos en contexto sobre este tema, hermanos, porque después de que murió Josué, dice la escritura que se levantó una generación, se levantó otra generación que no conocía al Señor, que tampoco conocía la obra que Él había hecho por Israel, de cómo hizo todos estos milagros y todas estas maravillas por el pueblo, hermanos. La generación que se levantó después de la muerte de Josué no conocía a Jehová, ni tampoco sabía de sus maravillas, tampoco sabía de sus milagros, y de cómo y no conocían al Señor. Dice el contexto que hicieron lo malo ante los ojos del Señor, adoraron dioses falsos, rindieron culto a Baal y a Astarot, que eran dioses falsos que adoraban los pueblos que estaban a sus alrededores. Y este panorama, hermanos, que vemos en el pueblo de Israel es el mismo que estamos viendo en la actualidad. Es preocupante ver cómo las nuevas generaciones que se van levantando no tienen conocimiento del Dios de Israel, no tienen conocimiento del Dios todopoderoso que ha creado todo cuanto existe, el Dios que todo lo puede. No tienen conocimiento de ese amor que Dios nos ofrece a través de el sacrificio de Cristo, a través de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No tienen conocimiento del Dios todopoderoso que nos ha creado a nosotros también. Y es preocupante, hermanos, ver cómo las nuevas generaciones no tienen en cuenta a Dios y cada vez le dan más la espalda, no teniéndolo en cuenta para las decisiones que toman a diario en sus vidas. Y todo esto lo hacen al margen de la voluntad de Dios, porque no conocen los preceptos del Señor, porque no tienen los conocimientos de los mandatos de Dios tampoco. Es una generación, un pueblo sin memoria, como dice el título. La memoria, según la definición que nos da el diccionario, hermanos, es la facultad psíquica por medio de la cual se retiene y se recuerda el pasado. Esa es la definición que tenemos sobre memoria. La pregunta que surge o que debiéramos plantearnos a esta altura es: ¿por qué no tienen memoria de Dios? ¿O por qué no conocen de las maravillas del Señor? Y la respuesta pues es bastante sencilla, hermanos. ¿Por qué? Porque cada vez se habla menos de Dios. Lo están sacando de los hogares, lo están sacando de los colegios, lo están sacando lo están sacando de las congregaciones, hermanos, porque en ellas se habla más palabra de hombres que palabra de Dios. Entonces cada vez como que lo están dejando de un lado. Las generaciones
las generaciones de Josué conocían, y es lo que vemos en el contexto, conocían y sabían del Señor, porque Josué era un siervo de Dios y él se encargó de dar a conocer a su pueblo, darles a conocer tanto el temor de Dios, como leíamos, como decía en la introducción, darles a conocer junto con él, y también junto con él experimentaron las maravillas de Dios, los milagros de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, porque Dios los sustentaba, Dios los protegía. Pero la generación que se levantó después se alejó, se apartó del Señor y no lo tuvieron en cuenta, como tampoco tuvieron en cuenta el consejo de Dios, quien a través de su palabra les comisionó la responsabilidad de hablar a sus hijos y a los hijos de sus hijos acerca de su Creador. Y esto es algo que podemos leerlo claramente, me gustaría que lo leyeran conmigo en Deuteronomio capítulo 6, del verso 6 al 8. Deuteronomio capítulo 6, del verso 6 al 8. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy, está hablando Dios al pueblo de Israel, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Amén. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y el verso 9 termina diciendo: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén. Como podemos ver claramente, Dios da esta responsabilidad al pueblo de Israel, de dar a conocer de sus maravillas, de su amor, de su bondad, de sus milagros, de su gran poder. Y esta responsabilidad que Dios encomendó al pueblo de Israel, hermanos, se transmite al pueblo de Dios actual, la iglesia de Cristo, a nosotros, a cada persona que le ha creído a Dios, que ha creído y que ha depositado fe en Cristo. Y más especialmente esta responsabilidad va dirigida a cada familia, a cada padre de familia, a cada madre que está a cargo. Como padres, hermanos, tenemos la tarea, tenemos la responsabilidad de dar a conocer, de transmitir el conocimiento de Dios y sus maravillas, el amor de Dios a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Amén. Amén. ¿Para qué? Para que no sean una generación sin memoria, sin conocimiento de la palabra de Dios, sin conocimiento del Dios Todopoderoso. Así como le pasó a la generación que se levantó después de la muerte de Josué, y que por su negligencia, por su falta de amor por la palabra, por su falta de esfuerzo, no transmitieron el conocimiento de Dios a sus hijos, ni a los hijos de sus hijos. Así como no podemos echar la responsabilidad de la educación de nuestros hijos a los maestros, porque es una responsabilidad tanto mayormente de nosotros, como también de los maestros. Asimismo, dicha responsabilidad no podemos dejarla toda en manos del pastor o dejarla en manos de la iglesia. Es nuestra responsabilidad, hermanos, como padres. Es nuestro deber el hacerlo, porque Dios mismo nos lo encomendó en su palabra. Y es en el seno de la familia donde se comienzan a forjar los valores éticos y morales que nos ayudarán a enfrentar la vida, que nos ayudarán
a vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme al mundo. Es en el seno familiar donde Dios nos prepara, nos pule, nos limpia para vivir en sociedad. Es en el seno de la familia, hermanos, donde nos consolidamos ética y moralmente. No podemos delegar esa responsabilidad solamente al pastor o a la iglesia, porque Dios nos lo ha encomendado a nosotros, hermanos. Ahora, si nosotros como padres no hacemos bien nuestra tarea, ¿qué pasará? Ocurrirá lo mismo que le ocurrió a aquella generación que no tenía memoria ni conocimiento de Dios, y las consecuencias fueron distanciarse, alejarse de Dios y adorar a dioses falsos. Y por eso vino un castigo de parte de Dios para ellos, por la idolatría. Y es lo mismo que podría ocurrirnos a nosotros, hermanos, si no hacemos nuestro trabajo con diligencia, con esfuerzo, con amor, con paciencia. Santiago escribe en el capítulo 4, verso 7, que el que sabe hacer el bien, o que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Y recuerden que la paga del pecado es la muerte. Santiago 4, 17. La paga del pecado es la muerte. Y el pecado es infringir la ley de Dios. De ahí que si no hacemos la voluntad de Dios, si no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pues estamos desobedeciendo y estamos infringiendo las normas y las leyes que Dios, los mandatos que Dios nos ha puesto. Con esto no estoy hablando de salvación por obras, quiero aclararlo, ¿no? Sino que el obedecer su palabra, Dios quiere que la obedezcamos. Las buenas obras son, no es salvación por obras, es por gracias, pero debemos también andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, hermanos, hagamos lo que Dios nos ha encomendado. Hagámoslo con diligencia, hagámoslo con amor, hagámoslo con paciencia, hagámoslo aprendiendo de Josué, que animaba al pueblo a temer y a servir a Dios con integridad. Josué era un hombre que amaba a Dios, que temía a Dios, que hacía la voluntad de Dios. Hagámoslo también siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mayor referente que tenemos en la palabra de Dios, quien tuvo como su prioridad dar a conocer el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios. Lo tuvo como prioridad, hermanos. Y eso es algo que vemos claramente en la palabra de Dios. Jesús no se desvió ni a derecha ni a izquierda, sino que siempre estuvo enfocado en dar a conocer las palabras de su Padre, las palabras de Dios a toda la humanidad, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, de la iglesia, de cada uno de nosotros como padres, que lo hagamos con responsabilidad, que lo hagamos con amor, que lo hagamos con integridad, que lo hagamos como lo hizo Jesús, como lo hizo Josué, dando ejemplo, porque no se trata solamente de hablar, sino se trata también de dar ejemplo, que nuestras palabras sean coherentes con nuestra actitud, que nuestros hijos vean en nosotros el ejemplo, que nuestros hijos vean en nosotros el amor hacia Dios, para que ellos con ese ejemplo se animen y de alguna manera les guste o quieran agradar a ese Dios que nosotros agradamos. Que no nos pase lo que le pasó a los hijos de Elí, que Elí, siendo sacerdote elegido por Dios,
fue negligente en la enseñanza y en la crianza de sus hijos. Porque ellos no, dice la escritura en 1 Samuel 2:12, que los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Dios, de Jehová. Porque Elí, siendo sacerdote, se dedicó más como a la religiosidad que a adorar a Dios. Y aunque veía que sus hijos se desviaban y hacían lo malo, no los corrigió como debía hacerlo, no les enseñó a amar a Dios. Y si a veces es difícil cuando nosotros le damos buen ejemplo a nuestros hijos, padres que dan ejemplo a sus hijos de buen comportamiento, de buen temor a Dios, y ellos toman la decisión de no amar a Dios, porque cuando son pequeños, pues ellos siguen las instrucciones que nosotros le damos. Pero va a llegar un momento en el que ellos tienen que tomar su propia decisión, en que van a tener que decidir si seguir creyendo en el Dios que le hemos mostrado por la Biblia, en el Dios de la Biblia, en el Dios de amor, en el Dios todopoderoso, o seguir a los dioses falsos, como lo hizo aquella generación que se olvidó de Dios y empezó a seguir y adorar a dioses falsos. Es una tarea bastante importante y bastante de gran responsabilidad que tenemos como padres, hermanos. De guiar a nuestros hijos, de darles a conocer el Dios de la Biblia, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso. Es el mensaje que tenía para compartirles hoy, hermanos, y quiero animarlos para que sigamos permaneciendo, para que sigamos esforzándonos, para que sigamos dando a conocer a Dios, para que sigamos siendo ejemplo para nuestros hijos, para que sigamos siendo ejemplo para nuestra familia y para que el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra, el conocimiento de sus maravillas pase de generación a generación y que no nos pase como le pasó a aquella generación que se levantó después de la muerte de Josué y que dice la escritura que no conocían a Dios, que no conocían a Dios, que no conocían, dice que toda aquella generación se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y hasta el día de hoy, hermanos, Dios sigue haciendo maravillas, Dios sigue haciendo milagros en cada una de nuestras vidas. Y eso es algo maravilloso y eso es algo por lo cual que no se nos debe olvidar y que hace parte de la gratitud de nosotros hacia Dios, hermanos. Amén. Amén. Bueno, oremos. Señor Dios de los cielos, te agradecemos en esta mañana una vez más por que a través de tu palabra, Señor, nos muestras, nos recuerdas una vez más tu voluntad. Gracias por esos testimonios de fe que tenemos en tu palabra, que nos alientan y que nos animan a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a ser cada día más esforzados, a ser más íntegros, Señor. Ayúdanos a ser más obedientes. Porque esa es tu voluntad, Padre, para cada una de nuestras vidas, para tu iglesia, para tus hijos. Gracias por el privilegio que nos das también de podernos dirigir a ti y poderte llamar Padre. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a ser cada día más entendidos, a no ser necios, sino a ser entendidos de tu voluntad y a ponerla por obra, Señor. Que no seamos solamente oidores, que el mensaje que escuchamos hoy se quede en nuestro corazón y que podamos meditarlo y reflexionarlo a lo largo de la semana, Señor, y que produzca
frutos en nuestras vidas, para que así podamos glorificar tu nombre. Te lo ruego y te lo agradezco en el nombre de Jesús, y por favor también te pedimos que te lleve la gloria y la honra, porque solo tú eres merecedor de ella. Amén. 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 Bendiciones, hermanos. El Señor les continúe guiando y ayudando en el transcurso de la semana. Hasta la próxima.